Las tensiones están aumentando en Puerto Rico. It's not your beach. It's not your island. Este video fue grabado en una playa de Ocean Park, un sector adinerado de San Juan. Mira lo que están haciendo. Una pareja que afirmaba ser propietaria de una casa frente al mar negó el acceso a los bañistas. Ella dijo: ¡Wow! ¿Le escucharon? ¿Le escucharon? Este video se volvió viral y al día siguiente, decenas de personas se reunieron para organizar una fiesta en la playa frente a su mansión. Protestas similares estallaron en otros lugares de la isla. Esto forma parte de algo mucho más grande. La isla atraviesa una profunda crisis financiera. El 42% de la población vive en pobreza. El salario medio es de $25,000, mientras que el precio medio de una vivienda en San Juan ronda los $900,000. La clase media puertorriqueña está siendo expulsada de su propia isla. Para salir de esta crisis, el gobierno está convirtiendo las islas en un paraíso fiscal. Ofrecen a los estadounidenses del continente pagar 0% de los impuestos sobre la renta personal, las ganancias de capital, intereses, los dividendos y los activos en criptos, mientras invierten en un floreciente sector turístico de lujo. Pero la pregunta es, si eso ayudará a mantener las luces encendidas para los puertorriqueños comunes, o si convertirá la isla en Hawái, un lugar que ya no sirve a su población nativa. Un parque temático para millonarios y multimillonarios donde los hawaianos nativos son superados en número por turistas en una porción de 31. Esto trata de si Puerto Rico se está convirtiendo en Hawái con hindsight. Puerto Rico está viviendo un intercambio poblacional. Están utilizando incentivos fiscales para atraer a estadounidenses ricos del continente a mudarse a Puerto Rico. Como resultado, todo se vuelve más caro y algunos residentes de larga data ya no pueden permitirse vivir en la isla. La clase media está siendo reemplazada por millonarios. Puerto Rico ahora figura como el quinto lugar más desigual del planeta. Ricos estadounidenses del continente que no pagan impuestos viven junto a residentes de toda la vida que trabajan por algunos de los salarios promedio más bajos de Estados Unidos y que sí pagan sus impuestos. Los puertorriqueños están siendo expulsados de su propia isla y algunos temen que termine como Hawái. Déjame explicarte. En la década de 1890, Estados Unidos emergía como una potencia mundial. Competía con los imperios europeos por territorios estratégicos e influencia. Entonces, Estados Unidos fue a la guerra con España. Esta se libró en el Caribe, donde España tenía a Puerto Rico y Cuba como sus últimas posesiones coloniales en América, y en el Pacífico Occidental, en Guam y Filipinas. Fue entonces cuando se hizo evidente la importancia estratégica de Hawái. Estas islas fueron usadas como estación de abastecimiento de combustible para los barcos que viajaban entre Estados Unidos y el Pacífico Occidental. En 1998, España perdió la guerra. Cuba tuvo su independencia y Puerto Rico fue cediendo a Estados Unidos. El país tenía un interés estratégico en esta ubicación porque podía servir como un puesto militar para proteger el tráfico marítimo en el Caribe. Esto se volvió aún más importante con la construcción del Canal de Panamá en marcha. Hawái y Puerto Rico fueron anexados, en parte, porque la guerra con España demostró que Estados Unidos debía convertirse en una potencia naval más fuerte, y estos puestos estratégicos servían a ese propósito. Los puertorriqueños inicialmente recibieron la ocupación estadounidense con esperanza, pensando que traería mayor autonomía y oportunidades económicas. Estados Unidos intentó americanizar la isla. Trataron de imponer el inglés como idioma oficial y desalentaron toda forma de expresión cultural. Pero durante la década de 1930, en particular, los puertorriqueños desarrollaron un fuerte movimiento nacionalista que se oponía a la asimilación cultural dentro de Estados Unidos. A partir de entonces, fueron tratados como una posesión, no como un socio. Esto significó, en consecuencia, que la política en Washington no estaba dirigida principalmente a mejorar el bienestar de los puertorriqueños, sino que, históricamente, sirvió a un interés propio específico. Y esa es la primera pista para entender el intercambio poblacional que vive hoy Puerto Rico. Había un fuerte deseo en Puerto Rico de tener más autonomía, y en la década de 1950 se le concedió el estatus de Estado Libre Asociado, lo cual en la práctica cambió muy poco. Pero su importancia crecía cada vez más. Durante la Guerra Fría, Puerto Rico se convirtió en un activo importante para Estados Unidos. Servía como ejemplo para mostrar los beneficios del capitalismo en América Latina.
Las políticas locales y federales lo hicieron atractivo para que grandes empresas se establecieran en Puerto Rico. Ofrecían exenciones fiscales, ayudando a Puerto Rico a consolidarse como el principal centro manufacturero de América Latina. Esta transición de una sociedad agrícola a una industrial benefició enormemente a los residentes locales, y eso era exactamente lo que Estados Unidos quería mostrar a otros países. Únete a nuestro equipo y tu nación prosperará. Pero basta con mirar a Hawái para entender sus verdaderas intenciones. En los años posteriores a su anexión, la cultura y el idioma de los hawaianos nativos fueron prohibidos o reprimidos. Y lugares sagrados como Ka'o o Lauei y el Valle de Makua fueron utilizados como campos de prueba para bombas. Estados Unidos mostró un profundo abandono de la cultura y el pueblo nativos hasta que las islas comenzaron a promocionarse como destino turístico. Las prácticas espirituales como el hula fueron comercializadas para ayudar a proyectar la imagen de Hawái como el destino vacacional perfecto. Algunos han llamado a esto la prostitución de la cultura hawaiana. Cuando terminó la Guerra Fría, el bienestar de Puerto Rico dejó de ser una prioridad en Washington. Los incentivos fiscales que le habían dado a las islas una ventaja competitiva de repente fueron considerados demasiado costosos. El cierre de los beneficios fiscales podría tener consecuencias graves, decía este titular. A comienzos de los años 2000, cuando estos incentivos se eliminaron por completo, muchas empresas abandonaron Puerto Rico y se produjo una gran pérdida de empleos, y esto preparó el terreno para la crisis actual. Son tiempos oscuros para Puerto Rico. Tras la partida de innumerables empresas de la isla, siguieron años de malas decisiones y mala suerte. Puerto Rico is about a week away from a complete financial collapse. Puerto Rico acumuló decenas de miles de millones de dólares en deuda que no pudieron pagar. En 2017 declararon una forma de bancarrota. Esta fue la bancarrota más grande en la historia de los Estados Unidos. Y solo unos meses después, un huracán devastó la isla. Hurricane Maria was the deadliest natural disaster for Americans in over a century. Luego llegó el peor terremoto en un siglo. Y para rematar, la pandemia. Y nuevamente otro huracán. Hurricane Fiona is picking up strength as it moves through the Caribbean. Over 1 million people in Puerto Rico are still without power after Hurricane Fiona devastated the island. Malas decisiones y mala suerte siguen impidiendo que la isla salga de la crisis. Para los residentes, esto es increíblemente frustrante. La red eléctrica es una pesadilla. No es raro que se vaya la luz. A massive blackout hit Puerto Rico. The entire island plunged into darkness. Estos apagones ocurren con una frecuencia cada vez mayor, y en 2024 duraban, en promedio, 24 horas seguidas. Esto es especialmente frustrante si se considera que los precios de la energía son un 41% más altos en Puerto Rico que el promedio de Estados Unidos. Estas facturas son pagadas por puertorriqueños que viven con salarios casi a la mitad del promedio estadounidense, mientras que el 42% de la población vive en la pobreza. Existe una corrupción gubernamental generalizada y desde 2006 muchos puertorriqueños se están mudando al continente. Hoy en día hay el doble de puertorriqueños viviendo en el continente que en la propia isla. In Puerto Rico, residents are leaving the island at a near record rate. La mayoría de los que se marchan son jóvenes profesionales. Más de 700,000 adultos en edad laboral dejaron el país en los últimos 15 días. Esto significa que menos personas pagan impuestos y el gobierno recibe menos ingresos. También ha contribuido al rápido envejecimiento de la población. El 13% de la población tenía más de 65 años en 2010. Esa cifra aumentó al 21% en 2019, convirtiendo a Puerto Rico en uno de los lugares que envejece más rápido en el mundo, lo que resultó en mayores gastos para su gobierno. Para salir de este ciclo aparentemente interminable de desgracias, el gobierno de Estados Unidos tomó el control. Aprobó la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, conocida como PROMESA, que puso a la Casa Blanca a cargo de las finanzas de Puerto Rico. Esto resultó en algunas acciones muy necesarias, pero aquí está el motivo de la crítica. Esta junta está compuesta exclusivamente por personas designadas por el presidente de Estados Unidos. Es por eso que algunos argumentan que socava la ya débil autonomía de Puerto Rico. Su principal objetivo es pagar la deuda.
en lugar de promover el crecimiento económico. Los críticos sostienen que su verdadera intención es satisfacer a los acreedores por encima de las necesidades de los puertorriqueños. En un desarrollo paralelo, Puerto Rico aprobó 2 leyes para atraer a estadounidenses ricos del continente a mudarse a la isla. La Ley 20 redujo el impuesto corporativo al 4% y la Ley 22 eliminó los impuestos sobre la renta personal, dividendos, los intereses y las ganancias de capital. Posteriormente, estas fueron combinadas en la Ley 60, al tiempo que se invertía en un floreciente sector turístico de lujo. Y esto llevó a una transformación de la isla. La filosofía subyacente es que la llegada de personas adineradas, sus empresas y el turismo servirá como motor de crecimiento económico. Pero hasta ahora, la mayor parte del crecimiento del empleo se ha visto en la construcción y en los sectores de ocio y hospitalidad. Estos ofrecen trabajos comparativamente peor pagados, a diferencia de otros sectores como el de la tecnología de la información, que en realidad ha perdido empleos. La pandemia aceleró la gentrificación, ya que más estadounidenses del continente podían trabajar desde casa y decidieron mudarse a Puerto Rico. También influyeron los desastres naturales. Las casas más antiguas y asequibles fueron destruidas y reemplazadas por viviendas nuevas y mucho más costosas. A year on, reconstruction is still continuing. La isla se está volviendo más cara y muchos sienten que se dirigen hacia un futuro en el que Puerto Rico ya no será para los puertorriqueños. Y esto llevó a este momento. Mira esto, mira lo que están haciendo este tipo de personas. Este tipo de personas que vienen aquí a la playa, Puerto Rico, by the way, una playa pública. Estoy montando cancha y me dicen que yo no puedo montar cancha aquí. Porque ella vive aquí. Porque ella vive aquí, le estoy bloqueando, mira, que le estoy bloqueando la casa, la entrada de la casa, me dice. Y se sentó en el medio de la cancha, pues porque él quiere coger bolazos. Porque eso es por su seguridad. Eso es lo que están haciendo esta gente. La ironía para mí es que es muy común comparar Hawái con Puerto Rico, y que Hawái en ese caso suele presentarse como un ejemplo de lo que Puerto Rico podría llegar a ser. Pero Hawái es probablemente el ejemplo más extremo de gentrificación en el mundo. Quizá tú asocies Hawái con prosperidad, con el paraíso y con la riqueza en general, pero la realidad para muchos hawaianos nativos es muy dura y cruel. Si quieres que haga un video separado sobre esto, dímelo en los comentarios.